Muy bien, y ahora hemos llegado a este momento. Tenemos a un invitado muy especial. Su nombre, Iván Carriño. Iván es licenciado en Administración, máster en Economía y Economía Aplicada. Se desempeña como economista, escritor, conferencista y profesor. Lo pueden seguir en redes sociales. Y esta vez lo tenemos aquí como invitado especial. Hola Iván, ¿cómo te encuentras? Hola Andrés, Edward, Richard, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde a la distancia, aquí en Buenos Aires. Gracias, Iván, bienvenido. Bueno, muchas gracias por Bienvenido. invitarme. Bueno, Iván, cuéntame un poco, ¿cómo es la perspectiva general de estas elecciones? Tenemos dos candidatos, Sergio Massa, Javier Milei, una campaña que ha sido posiblemente, veo que se ha recrudecido, evidentemente, con este último mes. Vemos sobre todo, evidentemente, porque solamente han tenido incluso menos de un mes para poder enfrentar la campaña de la segunda vuelta. Y bueno, vemos sobre todo mucho movimiento, mucha polarización en redes sociales, mucho enfrentamiento. Y bueno, perspectivas generales, Iván. Bueno, es una jornada importante, intensa, han sido meses muy intensos, muy largos, te diría, esto ha sido muy agotador, ya hemos ido a las urnas 3 veces en el año, entre las primarias, la primera vuelta y el balotaje. Y bueno, tenemos enfrente un político tradicional absolutamente hábil, formado, conocedor de todas las mañas de la política, miembro de un partido histórico muy tradicional, muy importante en Argentina, que es el peronismo, eh, y que ha utilizado a prácticamente todas las herramientas posibles para la campaña, ¿no? Todas las herramientas del gobierno, quiero decir, del Estado, entre ellos políticas de impuestos, políticas de gasto, política de control de precios, política de aumento de los subsidios, todo con el objetivo de poder ganar las elecciones. Además de utilizar una gran campaña de miedo y de pánico al rival, ¿no? Y bueno, por otro lado está Javier Milei, un fenómeno absolutamente extraño, raro, no en el sentido de que es un outsider, no en el sentido de que sea parte de un movimiento de derecha a nivel global, en donde lo podemos asociar con Trump, con Bolsonaro, con Giorgia Meloni, sino por la característica de que además, que obviamente hay ciertos vínculos y ciertas relaciones con estos políticos internacionales, sino porque, bueno, él se define como liberal libertario, es una persona que ha leído las ideas de la escuela austríaca de economía, o sea, tiene una convicción liberal, libertaria y antiestado, y por ahí como consecuencia también antipolítica, que lo hace un personaje, digamos, como mínimo muy singular. Y obviamente, bueno, con una experiencia política que no alcanza a los 2 años o no supera los 2 años. Milei es un fenómeno muy nuevo, explotó en los medios de comunicación allá por el año 2016 y en adelante. Y luego, bueno, no sé, se transformó en político, ganó elecciones, se transformó en diputado en el 2021 y hoy, bueno, de forma un poco inesperada, está disputando la segunda vuelta electoral. Las perspectivas para adelante, bueno, yo no sé qué va a pasar, quién va a ganar. Entiendo que el favorito hoy es el miembro del oficialismo, es Sergio Massa, porque sobre todo por la diferencia que hubo entre las PASO y la primera vuelta, o sea, ganó una enorme cantidad de votos entre las PASO y la primera vuelta, lo que lo colocó en una posición ganadora, digamos, ¿no? Hay que ver, y hay que ver qué hacen los votantes de Juntos por el Cambio, ¿no? Mucho se ha especulado todos estos días con qué iban a hacer los votantes de Bullrich, si iban a pasar todos a Milei, si algunos iban a votar en blanco, si en realidad algunos también iban a terminar votando a Massa. Entonces, hoy se verá qué resulta de todo esto. Y bueno, igualmente hacia adelante, la verdad es que la economía argentina enfrenta problemas tan graves, pero a la vez tan clásicos, digamos, alta inflación, alto déficit fiscal, problemas de deuda pública, que no parece que haya mucho margen para que ninguno de los dos candidatos, si se transforma en presidente, haga algo diferente. O sea, diferentes cosas van a hacer, pero de hacer un ajuste fiscal, monetario,
y algunas reformas un poco liberalizadoras. Digo, Milei está claro que quiere liberalizar de forma importante la economía, pero Massa no es que va a poder evitar hacer eso. Si quiere continuar el modelo de Alberto Fernández, el modelo de Cristina, se va a chocar contra la pared, porque evidentemente esto no da más. Recordemos que tenemos 140% de inflación. Así que esas son un poco las perspectivas. No sé qué va a pasar. Son dos perfiles muy distintos, un político ultra tradicional, alguien que apareció un poco de la nada hace poco tiempo, pero el panorama que se enfrenta cualquiera es el mismo y las soluciones no pueden estar muy lejos de los libros de texto, ¿no? Que ya enseñan cómo resolver los problemas de Argentina y, bueno, para el caso también los problemas que tiene Venezuela, ¿no? Altísima inflación, desabastecimientos, controles de precios, en fin. Cosas que ahí compartimos con ustedes. Sí, tal cual, Iván, tal cual. Muy de acuerdo con lo que estás diciendo en estos momentos, porque te quería hacer esa comparación. Nosotros en Venezuela tenemos, creo que más de 10 años con hiperinflación y Argentina recién ahorita está entrando, no vamos a decir que es un proceso de hiperinflación, porque aún creo que todavía están ahí, pero sí están cerca. Y créeme que en Venezuela se habla mucho de la política internacional. El venezolano entendió que la política es importante para poder desarrollar y para poder seguir adelante. Y acá en Venezuela, mucha gente, de hecho, nosotros tenemos familiares en Argentina, yo particularmente tengo a mi cuñado en Argentina, y fui en diciembre y le dije, epa, si tienes la oportunidad, vota por mi ley. Así, o sea, abiertamente, porque es un cambio que se necesita en el país, porque ya nosotros lo vivimos o lo estamos viviendo. Y de verdad que ese fue mi consejo y esa es mi opinión. Pero sí te quería preguntar algo muy importante en cuanto a esa comparación que hacemos los venezolanos con Argentina, y aparte que Argentina es un país muy querido por los venezolanos, y te doy las gracias porque Argentina ha acogido muchos inmigrantes venezolanos de una buena manera, le han abierto los brazos al trabajo, le han abierto los brazos para temas de estudio, para temas de desarrollo, y eso es muy importante. Y sentimos que la Argentina es como un hermano mayor o un hermano menor, si se pudiera decir así. Pero yo quisiera, porque fíjate, ambos candidatos tienen propuestas en la parte económica, pero Massa no tiene, ni siquiera en el CNE tú no consigues cuáles son las propuestas económicas de Massa, a diferencia de Milei, que tiene una propuesta que son un poco, claro, por esta campaña del miedo que han hecho esta gente de Brasil, que lo han hecho muy bien, porque hay que decirlo, que lo han hecho muy bien. Milei tiene una propuesta que son la dolarización, que en Venezuela ya se hizo, no se hizo al 100%, pero ya aquí en Venezuela se maneja el dólar para cualquier tipo de compra, inmueble, insumos médicos, la canasta básica se maneja en dólares. Y lo otro, que es una propuesta que no sé si a corto o a largo plazo se pudiera hacer, es la eliminación del Banco Central. Entonces, mi pregunta va en eso, en función a tu experiencia, ¿qué crees tú que sería lo ideal? O si tú crees que si Milei logra ganar las elecciones, esa vía de la dolarización y la eliminación del Banco Central es viable al corto o a largo plazo. Sí, bueno, o sea, uno de los grandes problemas que tiene Milei y sus propuestas es que, bueno, son propuestas eh, controvertidas. Digamos, la dolarización, desde mi análisis, es una propuesta factible, técnicamente posible, y no sé si la primera opción deseable, pero yo no la descarto. A mí me parece interesante, me parece que da resultados. Y tiene aspectos positivos como que, bueno, la capacidad del gobierno de acceder a la máquina de imprimir billetes para generar inflación queda terminada para siempre. Otros países han hecho esto independizando sus bancos centrales y también ha funcionado. Pero todavía queda la pequeña posibilidad de que se vulnere esa independencia del Banco Central, como pasó en Argentina, porque Argentina, después de todo, a fines de la década del 90, tenía un Banco Central independiente y allá por el año 2003, 2004, 2005, eso se vulneró esa independencia y así estamos, ¿no? Entonces, posible desde lo técnico es. Ahora, el problema que enfrenta Milei con esta propuesta es la gobernabilidad y la capacidad de llevarla a cabo.
no solo por la dolarización, que tal vez implique un trámite más pequeño en el Congreso, desconozco exactamente el detalle, o sea, evidentemente habría que mandar una ley para que se apruebe, no tiene mayorías en el Congreso. Pero después otro tipo de propuestas, como de recortes de gasto, privatizaciones de empresas. Estamos en un país con muchas corporaciones que están dispuestas a luchar para mantener el statu quo. Entonces eso va a generar un obstáculo importante. Un obstáculo importante que también atravesará Sergio Massa, porque Sergio Massa, incluso cuando quisiera hacer algo de ortodoxia necesaria para arreglar los problemas argentinos, eh, también se va a enfrentar con resistencia. Y de hecho ese es el caso de Alberto Fernández. Alberto Fernández fue un presidente que ganó popularidad con el encierro de la gente durante la pandemia, pero después lo perdió por ese mismo motivo, porque dejó a la gente encerrada, la gente se cansó del encierro, le perdió el miedo al virus y empezó a ver cómo la economía se deterioraba día tras día y cómo el Salvador Fernández en realidad era el destructor Fernández. Entonces, y además, después tuvimos que Fernández tenía un ministro de Economía que aceptaba ciertas cosas, como por ejemplo que la emisión monetaria generaba inflación. Y esa verdad absoluta e indiscutida ya prácticamente en la economía le generó tanta urticaria, o sea, picazón, malestar, a los aliados de Fernández, que se le armó una crisis política de proporciones. Y perdió todo el apoyo interno de su partido. Entonces, ¿por qué eso no le va a pasar a Massa? Ese es un problema para Massa si quisiera gobernar. Porque de vuelta, los problemas argentinos se resuelven con recetas ortodoxas. Si Milei las quiere implementar, va a encontrar la resistencia de otros partidos políticos en el Congreso y va a encontrar la resistencia de las organizaciones sociales. Si Massa las quiere implementar, un poco lo mismo. Lo que pasa es que Massa, para evitar el conflicto, hará esos movimientos de una forma más gradual, de a poco, engañando al votante, pagándole a alguno. Tiene más lo que acá en Argentina llamamos rosca política, más capacidad de, bueno, ok, yo sé que esto no te gusta, pero ¿cuánto querés? ¿No? ¿Viste? Esta cosa de te negocio, te compro, me das, te doy. Bueno, eso parecería que Milei no lo tiene y entonces se transforma en un obstáculo mayor para avanzar en reformas. Sí, Iván, yo creo que el tema de la gobernabilidad, sobre todo en cualquier presidente que sea electo en cualquier país del mundo, cuando tiene los poderes públicos en contra, por así decirlo, o por lo menos no a favor, es un tema completamente importante. Ahora bien, yo tengo una gran duda que creo que va a servir para esclarecer mucho a las personas que nos ven y sobre todo va con respecto a las propuestas de Massa, pero específicamente no aquellas que necesariamente son económicas, pero que sí aumentan el gasto público. Porque yo entiendo que cada una de las propuestas que se hacen tienen efectos que se ven a corto plazo, pero también efectos que no se ven propiamente y que van a afectar a largo plazo. Y sobre todo en Argentina, donde la crisis en gran medida siempre ha sido producto de un gasto público que nunca se reduce. Por alguna razón, los políticos no quieren reducirlo. Entonces, yo quisiera saber sobre eso y específicamente sobre una propuesta que plantea Massa sobre la moneda digital. Es la única hasta ahora que yo he visto. De verdad, en el debate no vi ninguna propuesta de Massa. Vi todas las de Milei. De hecho, cuando Massa hablaba cuando le preguntaban algo, él hablaba de lo que iba a hacer Milei y por qué estaba mal lo de Milei, pero nunca hablaba de lo que él iba a hacer. Entonces, pero esta propuesta la tajé. La vi, la dijo, que va a ser una moneda digital. ¿Qué implica esto para Argentina y realmente puede impactar en la inflación, siendo en el 2023 el cuarto país con mayor inflación en el mundo? Sí, bueno, te voy a ser sincero, no he leído los detalles de esta moneda digital porque no están, porque no existen, porque no han sido presentados. Fue algo que se dijo en el debate, ahí alguno que otro tendrá alguna idea sobre qué es. Se habla en el mundo de las monedas digitales de los bancos centrales, pero la verdad, vamos a lo concreto. Argentina, como vos decís, tiene la cuarta inflación del mundo. En un mundo en donde las inflaciones que están por encima del 30% son una cosa absolutamente extraña y rara. ¿Y por qué son una cosa absolutamente extraña y rara? Porque el mundo ya aprendió perfectamente cómo se baja la inflación. Y cómo se baja la inflación se le enseña a los chicos de la universidad en económicas, pero hasta los pibes que están terminando el colegio se les dice, miren,
acá existe algo llamado el Banco Central, existe algo llamado una política monetaria contractiva, de subir la tasa de interés, de reducir la cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, en ningún lugar, en ningún libro del mundo, aparece algo llamado moneda digital como solución a la inflación. Así que a lo sumo, la moneda digital tendrá el objetivo de mejorar la recaudación tributaria, tendrá el objetivo de transparentar algunas transacciones de los mercados, ¿no? Tendrá el objetivo de bancarizar o digitalizar a los individuos, tendrá el objetivo de no sé, invadir un poco más el espacio de privacidad de la gente, pero en ningún caso tiene nada que ver con la inflación. Digamos, hay muchas veces se le ha llamado a Massa un vende humo. Y alguien que vende humo es alguien que, bueno, se entenderá la frase, ¿no? Es alguien que vende cosas que no tienen, digamos, ninguna utilidad. O sea, es como un invento. Bueno, esto es lo mismo. Esto es una gran venta de humo que no tiene ningún sentido práctico ni útil. Y en el peor de los casos, bueno, se trata de un avance sobre la privacidad, y si llegara a ser forzado el uso de esta moneda digital, bueno, ahí sí que estaríamos frente a un problema importante, pero realmente creo que ha sido algo específicamente del debate y no mucho más que eso, y que si Massa se transformara en presidente, nadie va a escuchar absolutamente nada sobre una moneda digital porque no está dentro de las prioridades de nadie y no tiene gran utilidad práctica en estos momentos. Sí, de hecho, bueno, lo vimos eventualmente en alguna de las entrevistas que él ha hecho y sobre todo en el primer debate específicamente. Esto de la moneda digital también es algo que está proponiendo China en gran medida para poder como aliviar la cuestión con las criptomonedas, que muchas personas en China utilizan las criptomonedas para poder evadir del control monetario también que tienen en China. Y bueno, lo vemos sobre todo con estas partes de las izquierdas, ¿no? Pero hablando justamente de esto de izquierdas, se ha dado la impresión, y siento que en esta en esta campaña política específicamente, del abandono de Massa al kirchnerismo y de vender una idea de que no, Massa es de centro, Massa en verdad no es kirchnerista, Massa va a ser algo diferente. Y eso es como la idea que vemos todas las campañas, yo me pongo a ver todos los spots publicitarios, sus redes sociales, y la idea llega a ser tan poderosa que a veces hasta uno se pone a dudar o a pensar, ¿no? ¿Será que va a ser algún gobierno diferente? De aquí va mi pregunta. ¿Qué tan viable es que en verdad veamos algo diferente a lo que hemos visto en los últimos en el último año, bueno, 2 años de gestión desde 2022, ministro de Economía, hasta ahora, que siendo ministro de Economía nunca implementó esos cambios que ahora propone, pero ahora sí lo propone? Lo que tú dices es algo muy importante, porque, ojo, y aquí hablamos de escenarios y conjeturas, que evidentemente no queremos caer en esto, pero bueno, esto al final se trata sobre esto, es política, no sabemos qué pasar. Pero Massa sí llega a ganar, sí tiene que enfrentar la inflación, sí o sí, porque si no, el kirchnerismo y el peronismo se va aún más para abajo. Entonces, ¿qué tan viable ves tú que esto pase, que veamos algo diferente, que en verdad Massa no sea kirchnerista? ¿Cómo lo observas ya a nivel sobre todo político más que económico? Sí, bueno, por eso decía, digamos, la inflación se resuelve con ajuste. Y además hay otra cuestión acá en Argentina, que ustedes lo han vivido también, no sé cómo está la cosa ahora, pero que es el tema de los controles de precios. Acá hay, bueno, digamos 2 tipos de cambio, hay como 8 tipos de cambio, pero digamos, hay un tipo de cambio oficial de 370 y hay un tipo de cambio paralelo de 900. Entonces, evidentemente hay una inflación reprimida porque el gobierno mantiene un dólar a 370 y de la misma forma mantiene el petróleo barato y mantiene las cosas en el supermercado más baratas y mantiene los servicios como la electricidad, el transporte público y el gas natural de los hogares, todos precios que están pisados por la autoridad. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso? Hay que sincerar los precios,
y luego hacer una política monetaria dura contra la inflación. Bueno, sincerar los precios implica un salto de la inflación, implica un salto de los costos para las personas y para las empresas, y la política monetaria dura puede a veces generar en el corto plazo una recesión económica. Entonces, en los primeros momentos, cualquier gobierno tiene que enfrentar costos políticos de resolver los problemas heredados. En este caso, Massa hereda los problemas de Massa. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿Massa será kirchnerista o emprenderá este tipo de cambios que son un poco inevitables, pero que ha generado el kirchnerismo? Porque el kirchnerismo es partidario de emitir moneda, hacer déficit fiscal y controlar los precios. Entonces, yo diría, con esa política directamente no se puede seguir, no hay manera de seguir. Y si se quiere seguir con esa política, el escenario sería catástrofe. Desde mi punto de vista, Massa no es alguien que esté dispuesto a ir al escenario catástrofe. Entonces, pero esa es mi percepción particular, a pesar de todo lo que hizo en este proceso donde fue ministro, que no ha dado buenos resultados. Mi percepción particular es que Massa puede girar un poco hacia lo que llamamos ortodoxia, ¿no? Que sería política monetaria dura, algo de sinceramiento de precios e ir a un equilibrio fiscal. De hecho, es algo que dice, vamos a ir al equilibrio fiscal el año que viene. La pregunta, entonces, es si su coalición de gobierno, de la misma pregunta que iba para Alberto Fernández, si Agustín Rossi, que es líder de uno de los miembros de la Cámpora, o ha sido un kirchnerista, digamos, de paladar negro, un kirchnerista duro, si sus diputados, muchos de los cuales son radicalmente kirchneristas, no le van a armar una crisis política como la que tuvo Alberto Fernández. Entonces ya no se trata de si tiene ganas o no de hacer las cosas bien, sino de, bueno, si será posible políticamente para él llevar adelante los cambios que son necesarios. O sea que, bueno, en realidad no te respondo la pregunta. No tengo ni idea si Massa es kirchnerista, liberal, peronista, porque él ha sido de todo. Ahora, el punto es, la solución es esta. Probablemente, desde mi punto de vista, intentará ir a algo parecido a la solución, muy de a poco, a medias, etcétera. Pero incluso si hace eso, va a tener un lío interno importante, con lo cual no sabemos si efectivamente podrá hacer algo de esto, ¿no? Sí, tal cual, Iván. Fíjate, más o menos para ponerte en contexto cómo está Venezuela. Nosotros igualmente tenemos dos tipos de cambio y un control de precios. Acá en Venezuela se maneja un dólar paralelo y un dólar al Banco Central de Venezuela. El dólar al Banco Central de Venezuela al día de hoy creo que está en 35 y algo, y el dólar paralelo está en 37. Ah, Un muy bien. poquitico, sí, estaba prácticamente a la par, pero eso se empezó a gestionar este año, porque en los otros años el dólar paralelo, por darte un ejemplo, estaba en 35, el dólar del Banco Central estaba en 30, el paralelo estaba en 90, 100. Eso se pudo controlar fue en este año, o creo que en los últimos 6, 7 meses que el gobierno ha logrado controlarlo. Y también tenemos una moneda digital que se llama Petro, Sí. que no la utilizan. Acá en Venezuela no se utiliza esa moneda. Esa moneda se utiliza solamente para pagar impuestos o para pagar aranceles cuando vas a comprar un inmueble, cuando vas a hacer una transacción muy grande. Los impuestos derivados a esas transacciones te lo cobran en Petro. Y ese Petro está anclado al valor del barril de petróleo. Entonces eso Claro. deriva, o sea, eso puede subir y bajar. Eso más o Sí, menos claro, para que pero te no diga. deja de ser una unidad estable, digamos, claro. O sea, es como que uno siempre paga el barril de petróleo. Bueno, ¿cuánto está el barril de Ajá. petróleo? O sea, el pasaporte vale, claro, una fracción de un barril de petróleo. Y bueno, y te va cambiando el precio, supongo, del pasaporte. Digo, si uno tiene que hacer el pasaporte, ¿no? O algún Sí, trámite. sí, sí. Epa, el pasaporte aquí está, No, es creo, carísimo. el último trámite, 2 petros, o sea, Claro, 2 barriles de petróleo. Y sí, tienes que pagarlo al cambio, porque se paga en bolívares, obviamente, pero al cambio, ¿no? Entonces, claro, eso más o claro. menos para que sepas cómo se maneja acá en Venezuela. Y en cuanto a mi pregunta, que me parece que es muy importante, yo quiero que tú me hagas un análisis corto. Fíjate, Patricia Bullrich logró veintitantos de puntos en la primera vuelta. Y Schiaretti logró, creo que 8 puntos. Ahí se están debatiendo en el aire, hay una cantidad de puntos importantes
que si van a un lado o a otro, obviamente va a resultar ganador. Pero yo quisiera que tú, más o menos, ya viviendo en Argentina, nos digas cómo ves tú esos votos de Bullrich y de Schiaretti y más o menos hacia dónde se puede inclinar esa balanza en cuanto a los votos. Sí. Bueno, rápidamente, desde un punto de vista matemático, 23 puntos de Bullrich, 7 puntos de Schiaretti, son más o menos 30. O sea que el 80% de 30 serían 24 puntos. Si le sumamos 24 puntos a Milei, gana tranquilamente las elecciones, quedan 54%, arrasa Milei. Pero la verdad es que, bueno, no es tan sencillo, o sea, no es matemática. Acá hay que ver, o sea, hay que ver qué piensa la gente sobre si Massa es verdaderamente kirchnerista. Esto es lo que conversábamos antes. Se ha armado una campaña en torno a el fin del kirchnerismo. Los votantes que no votaron a Massa, muchos lo que quieren es que se termine el kirchnerismo. Pero si muchos de esos votantes perciben que Massa no es kirchnerista, no van a tener problemas en votarlo. ¿Sí? Mucha gente de la coalición de Patricia Bullrich, que era Juntos por el Cambio, muchos dirigentes que son del Partido Radical, pero estaban en la coalición Juntos por el Cambio, están incluso todavía, han llamado a votar en blanco, han llamado a votar en contra de Milei. ¿Por qué? Bueno, porque creían que Patricia Bullrich era, si bien era una posición más dura, más liberal en economía, más dura en términos de seguridad, consideraban que podían aceptar eso, pero no pueden aceptar las propuestas más radicales que hace Javier Milei en términos de economía, de fin de los subsidios, no sé, de mano dura contra el crimen, digamos. Entonces hay que ver cómo juegan esos factores. Hay que ver qué pasa con los votantes de Milei y Schiaretti. Schiaretti es peronista. Entonces el votante de Schiaretti va a ir a Milei porque cree que el kirchnerismo o Massa son una desviación errónea del peronismo, o en realidad van a pensar, bueno, tampoco es tan grave, Massa es la versión centrada del peronismo, no está tan corrido a la izquierda como Cristina o como Máximo Kirchner. Entonces, ahí está la incógnita. La pregunta es buenísima, es difícil de responder y hoy veremos. Y una vez que tengamos los datos, vamos a decir, bueno, entonces lo que pasó fue que la gente creyó que Massa no era tan kirchnerista. Entonces el discurso de que le vamos a ganar al kirchnerismo no fue efectivo. Ahora, si termina ganando Milei, por ahí decimos, no, lo que pasa es que la gente sí estaba muy en contra del kirchnerismo, y también podríamos decir, no, lo que pasa es que la gente le gustó un poco este discurso anticasta, le gustó un poco tal vez el discurso liberal, tal vez quiere una economía más libre, tal vez quiere que el Estado le saque la pata de encima, ¿no? Pero bueno, antes de eso quedan algunas ideas y especulaciones, no sabemos. Recién cuando tengamos los resultados veremos qué fuerza y qué motor fue el más importante en decidir los votos de los que no votaron ni a Milei ni a Massa en la primera vuelta. Está bien, está bien, está bien. Bueno, como estamos en un programa democrático, yo le banco a Milei con un 63%. De hecho, eso es una apuesta que tenemos interno y sigo con mi apuesta de que Milei va a ser ganador con un 63%. Pero hoy ya es matemáticamente imposible conseguir 63. Tendría que conseguir votos hasta de la ultraizquierda para llegar a ese. Y tendría que robarle votos a Massa. Lo veo difícil. Es posible, es posible, es Ok, posible. Oye, Massa tiene ok. un año como ministro de Economía y la inflación ha subido muchísimo. Y eso en el 2015, Uy, se nos fue. sí, Ahí está, ahí te escuché. Bueno. en el 2015, cuando fueron las elecciones a la Asamblea, prácticamente la Asamblea en un 65%, cuidado si no un 70%, votó a oposición, porque efectivamente el gobierno en ese momento, la inflación nos estaba acabando. Y entonces todos esos votos se fueron para allá y fue un fenómeno. Justamente acá está esa paradoja. ¿Cómo es posible que con este deterioro económico igual Massa sea competitivo y haya logrado tan buena elección en la primera vuelta? Entonces ahí hay que pensar, bueno, tal vez primó el miedo a las propuestas de la oposición, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay que pensar
cómo es posible que esto ocurra, ¿no? Un deterioro económico y votamos igual al ministro de Economía. Evidentemente la población tiene también mucho miedo y mucha incertidumbre respecto de las propuestas de Milei o del resto de la oposición en su momento. Entonces, bueno, Iván, unas palabras finales para la audiencia. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Veremos qué pasa, digamos. Esperemos que pase lo que pase, el discurso de Milei haya tenido relevancia y por lo menos pueda marcar una agenda de reformas hacia mayor libertad económica en Argentina, ¿no? Evidentemente yo soy un convencido de que los problemas de Argentina se deben al exceso de intervencionismo, a la redistribución forzada del ingreso en niveles extremos, a los altos impuestos, al cierre de la economía, a la inflación, y que todo eso exige más libertad económica. Puede ganar Milei e intentar avanzar en ese programa, o puede ganar Massa y aprovechando que va a haber mucha gente, esperemos, que haya votado a Milei, aunque terminara perdiendo, bueno, que eso sirva como una fuerza para poder mover el barco en la dirección correcta, gobierne quien gobierne. Pero bueno, queda abierta la cosa y veremos qué pasa más adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, muchas Muchísimas gracias a gracias, ti, Iván. Iván. Bueno.